Gloria al Señor. Denle el aplauso al Señor si se lo va a dar. Damos la gloria al Señor porque Dios es bueno. Amén. Qué bueno que usted esté en esta mañana aquí. Gloria al Señor. Me alegra mucho que estemos acá en esta mañana continuando esta bendición que el Señor nos ha permitido. Amén. Damos la gloria al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Porque Él es santo, poderoso y lleno de gloria y de majestad. Amén. Entonces, qué bendición en que cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor con cualquier cosa, llámese a nivel material, con una ofrenda, con un diezmo, con una primicia, con una semilla, con un protemplo, con cualquier cosa, inclusive con lo que hoy le hemos traído al Señor, una ofrenda de ayuno, una ofrenda de diferentes cosas, pero como el Señor nos decía ahora en la intervención que tuvo la pastora, mi esposa, y es que lo que tenemos que cerciorarnos, y se lo mencionaba yo a ella el día de ayer, es que uno, todo lo que haga, sea agradable delante del Señor. Amén. Porque si nosotros logramos agradar a Dios, todo lo que usted le haga al Señor le agrada. Pero si uno no logra agradar a Dios, nada de lo que usted haga para el Señor puede traer una ofrenda, puede hacer un ayuno, puede hacer una vigilia, nada de lo que usted haga para Él le va a agradar. ¿Y cuál es el principio? Muy sencillo. Cuando uno ve en Génesis en el capítulo 1 que presentan allí la ofrenda, ¿cierto? Si quiere, vamos un momento rápidamente antes de ir al estudio como para dejar ahí el principio. Vamos a revisarlo ahí. Perdón, es Génesis 4, corrijo. Génesis capítulo 4, cuando Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Y dice la escritura, como siempre, en el nombre del Señor Jesús. Génesis capítulo 4, verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si nos damos cuenta que Dios primero miró a la persona antes de lo que trajo, así es Dios con todo lo que el ser humano le hace, con todo. Él antes primero mira a la persona y luego mira lo que uno le trae. Una persona puede traer una gran ofrenda o puede hacer un gran ayuno o lo que sea, pero si lo que hace, si la vida de la persona no está agradando a Dios, nada de lo que haga le va a agradar. Y no solamente aquí queda este principio. Cuando uno ve, hermanos, y todos los que están por las redes sociales, cuando uno ve que el mismo Señor Jesucristo se presenta como una ofrenda a la humanidad, uno lo puede leer lo que el Padre habló de Él en Mateo 3:17, uno de los pasajes. No, yo sé que no es el estudio de hoy, pero simplemente quería reforzarlo para que usted lo tenga muy claro. Y siempre nos preocupemos por preguntarle al Señor a través de su Espíritu Santo si lo que uno hace para el Señor le está agradando. Mateo 3:17 dice la palabra del Señor: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo dijo el Padre acerca del Señor Jesús. Y sabe que la palabra complacencia, que es del griego 2106, dice pensar bien. El Padre estaba pensando bien acerca de su Hijo Jesús de Nazaret. Es decir, aprobar.
un acto específicamente aprobado, persona o cosa. ¿Qué estaba diciendo el Padre Celestial acerca del Señor Jesucristo? Este es mi Hijo amado, el cual para mí es aprobado, el cual para mí me agrada, el cual yo pienso bien de él. Mire que el significado de la palabra complacencia significa también es acordar, del cual me acuerdo. ¿Qué le pasó a Dios cuando Abel le presentó la ofrenda? A él le agradó y se acordó de la ofrenda de Abel, pero de la de Caín no se agradó, no se agradó. Agradar, complacencia, significa acordar, agradar, complacencia, complacer, gozar. Eso significa también la palabra complacencia, gozar, gozo, parecer, placer. Y por eso, de alguna manera, yo les compartía en estos días a los hermanos uno de los retos más importantes que se tiene dentro de aún la labor ministerial que se hace aquí en la iglesia, es trabajar todos los días en el objetivo y con una única meta de agradar al Señor. Porque si nosotros, como personas, como pastores, como servidores de la obra, no logramos agradar al Señor, nada de lo que aquí hagamos, de lo que aquí nos inventemos, de lo que aquí tratemos de hacer, le va a agradar al Señor. Porque antes de ver lo que hacemos, Él va a ver quién está haciendo y cómo es la vida del que lo hace. ¿Cuántos entendemos eso? Entonces, para que la persona y uno ante cualquier cosa, hermanos, ante cualquier cosa, siempre no olvidemos este principio. Todo lo que usted le haga, mire, usted puede tratar de hacer varios ayunos dentro de la semana, hacer ayunos de largos días, hacerlo lo que quiera, venir a todos los cultos, hacer muchas cosas, pero cerciorémonos que antes de cualquier cosa nosotros estemos agradando a Dios, estemos siendo aprobados por Él, Él esté agradado, Él esté, así como lo decía el significado acá, Él piense bien de nosotros. Usted puede depositar una ofrenda y para usted puede ser poco, pero usted lo deposita y su vida y la mía son agradables delante de Dios, no importa el monto, Dios se agrada. Pero si Dios no está agradado, traiga usted lo que quiera traer, Dios no se agrada. Porque Dios, no lo olvide, Él mira antes la persona que lo que la persona va a traerle delante de su presencia. Mire, Dios se goza. Cuando Él está agradado con alguien, Él se goza. Pero si cualquier cosa la persona hace y Dios no se agrada, Dios no se goza en lo que hace esa persona. Entonces, ¿cómo uno no revisarse cada día y pedirle al Señor que a través de su Espíritu uno logre agradar a Dios en todo lo que haga? En todo lo que haga, uno agrade a Dios. Para que agradando a Dios, todo lo que usted le presente a Dios, su oración, su clamor, su vigilia, el ayuno, la ofrenda, todo lo que haga para Dios, Dios se complazca en lo que uno hace. Porque si uno no logra ese objetivo, hermano, lo único que va a hacer uno es se va a terminar desgastando. Porque la persona hace y hace, pero no tiene respuesta. ¿Y sabe por qué no tiene respuesta? Porque el que lo está haciendo no está agradando a Dios. Y el único que lo lleva a uno a entender qué es lo que a Dios le agrada es el Espíritu de Dios. Él es el único que lo lleva a uno a que uno pueda identificar qué cosas a Dios no le están agradando. ¿Sabe por qué lo menciono? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Y uno le puede preguntar al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, ¿esto que estoy haciendo está siendo agradable para el Padre o no? Si Él dice que no, no lo vuelva a hacer, por más bueno que le parezca a uno, por más interesante,
por más bueno que uno crea que está haciendo, pero hay cosas que uno hace como buenas, pero a Dios no le agrada. Me lo enseñaba hace muchos años una persona que tenía una autoridad y me decía, es que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni hacer cosas malas que parezcan buenas. Y hay veces uno como creyente termina haciendo cosas malas que parecen buenas. Y pero ¿qué tiene de malo eso? Pero si el Espíritu de Dios lo descalificó, es mejor uno no calificarlo, porque lo primero que hay que hacer es agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Y ahí tiene que ser su oración y la mía, en lo que hacemos ministerialmente, en esto que hacemos para Él, de venir acá y pedirle al Señor que Él esté con nosotros aquí, que nos acompañe, que nos guíe, que la enseñanza sea edificación para muchas personas. Y cuando terminamos agradando a Dios, todo lo que hagamos para el Señor va a serle agradable delante de Él. Y si no, hermano, el cristiano se puede, como le digo, se puede desgastar, tratar de él mismo mover, tratar de hacer tantas cosas. Y a lo último siempre la terminará embarrando, siempre terminará dañando las cosas. ¿Por qué? Porque la persona, hermano, hace su voluntad. Hace su voluntad. Y él no termina agradando a Dios, y todo lo que hace, Dios le desagrada. Todo lo que hace, Dios le desagrada. Porque Dios siempre se mueve, es con el que le agrada y le agrada de corazón. Amén. Eso quería puntualizarlo para que usted lo tenga claro, para que yo también lo tenga muy claro en mi corazón. No lo olvide, antes de cualquier cosa que le presentemos al Señor, tenemos que revisar que Él se esté agradando con lo que uno haga. Hermano, y saber que hay tantas personas en la fe que están con el nombre de cristianos en el lugar donde Dios no se está agradando que ellos estén allá. Y aún eso, porque si bien es cierto, Dios le da la libertad al ser humano, pero como esto se trata de agradar o no agradar a Dios, hay personas que están y dicen, no, pero yo aquí me siento cómodo, yo aquí le estoy sirviendo al Señor también. Pero esa no es la pregunta. La gran pregunta es, ¿en ese lugar Dios se agrada que usted esté allí? Porque si Dios no se agrada de que uno esté en un lugar, todo lo que usted haga, por bueno que le parezca, Dios dice, no me gusta. Ay, pero es que aquí el pastor me dice que yo soy un apoyo grandísimo. No me gusta, a mí no me gusta, dice el Señor. Agrade al hombre si quiere, pero a mí no me gusta. Porque hay personas que piensan, dicen, no, yo voy allí, que es que allí voy a hacer lo mismo que hacía acá. Pregunte si ese movimiento que uno va a hacer es agradable delante del Señor. Porque si no es agradable delante del Señor, por más de que uno se mueva, por más de que el hombre lo mueva a uno, si uno se mueve o el hombre lo mueve, pregúntele al Señor si Él se agradó de lo que uno hizo. O si dice, no, no apruebo eso. Pero es que la gente dice, no, yo no lo apruebo. Y al fin y al cabo soy yo el que te da la bendición. ¿Cuánto comprendemos eso? Entonces, el hombre tiene que mirar a quién termina agradando. Si al ojo del hombre o al Espíritu de Dios. Amén. Y las personas van, dicen, no, yo voy a tal parte. ¿Y usted dónde estaba? No, yo estaba en tal parte. Y bueno, ¿y qué pasó? No, pues yo tomé la decisión de moverme. Fue que yo me cambié de barrio y tomé la decisión de cambiar de lugar de congregación. Y la pregunta es, ¿y dónde estás? ¿Dios se agrada de que usted esté allí? Es que tengo paz. ¡Ja! Esa respuesta ya la tengo más trillada. No, yo no estoy preguntando si tiene paz. Le estoy preguntando, ¿a Dios le agrada lo que estás haciendo? Porque la persona se puede mover. Y muchas veces la voluntad de Dios no trae paz. No todas las veces, algunas veces sí, otras veces no. Porque usted mira, la voluntad de Dios era que Jesucristo fuera a la cruz, y al Señor Jesús no le dio ninguna paz ir a la cruz. Su alma estaba que revoloteaba por todos lados. Y la voluntad del Padre era esa.
¿Sí lo entendemos? Entonces hay veces el alma puede que se revuelque, puede que se incomode. Pero miren, y ahora entonces, antes yo iba a pie, ahorita me toca coger bus. ¿Sí ven? Es mejor que se quede en este barrio. Pero es el alma la que no quiere acomodarse a la voluntad de Dios. Y hay veces no es que se sienta la paz. Lo que pasa es que como a él no le gusta el alma que la pongan en cintura en nada. Entonces ella dice, ay no, aquí que me queda al frente, aquí que me queda aquí enseguida. Y la persona se queda y resulta que lleva años desagradando a Dios. Y ahí donde el pastor, ¿qué será que a mí Dios, qué será que Dios a mí no me contesta? ¿Qué será que yo le hablo a él y él no me habla? ¿Qué será? ¿Qué será? Imagínense, le traen preguntas a aquel que no tiene respuestas. ¿Qué va a poder saber uno de una cosa de esas? Vaya, pregúntele al Señor que dejó su Espíritu Santo, el cual nos guía toda la verdad. Pero como los seres humanos cambiaron la gloria de Dios por la de los hombres, ¿qué me dice el hombre? No, hija, aquí está bien. ¿Y Dios qué dijo? Lógicamente, pues, ¿quién va a decirle, no, tranquila, váyase? Porque no, pues la persona dice, no, pues claro, bienvenida. Bienvenido. Pero bueno, eso no hace parte del tema de hoy. Simplemente se lo quería mencionar, porque el Señor así le plació este día. Vaya conmigo a la Biblia y ahorita sí vamos a entrar en sintonía. Gloria al Señor. Salmo 112, verso 1 al 3. Salmo 112, verso del 1 al 3. Recordemos que estamos en la serie El Poder de la Confesión, para que ustedes, los que están allí tomando atenta nota, estén allí muy precisos, muy atentos, muy dispuestos a que sigamos el estudio. Gloria al Señor. Salmo 112, verso del 1 al 3. Y si ya lo encontró, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies un momento más. Y leamos esta palabra delante de la presencia del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Salmo 112, verso del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Si su Biblia tiene título, tiene que decir como prosperidad del que teme a Jehová. Y mire lo que dice el Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Póngase cómodo, vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre Celestial que nos hable, que nos enseñe en esta mañana. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor amado. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana. Por los hermanos que están allí, Dios de la gloria, también conectados a través de la red social. Gracias, Señor Todopoderoso, porque tuyo es el poder, mi Cristo, porque tuyo es el poder, mi Padre Celestial. Yo te pido, Rey de la gloria, que tú obres de una manera gloriosa, de una manera poderosa, que tú obres de esa manera bien especial, mi Padre Celestial. Yo quiero, Señor amado, en esta mañana, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, pedirte que a través de tu Santo y buen Espíritu nos enseñes, nos capacites, nos unjas, nos prepares, Dios de la gloria, nos enseñes, Espíritu Santo. Enséñanos, Señor amado, la palabra. Enséñanos, poderoso Dios. Enséñanos, Espíritu Santo. Ábrenos el entendimiento, Rey de la gloria. Amplíanos la capacidad para entender, Dios de los cielos, Señor amado. Padre, guíanos con el poder de tu Santo Espíritu, Dios de la gloria. Señor, yo me quiero hacer a un lado para que tú nos hables, Dios de la gloria.
Tú que conoces la necesidad de nuestra alma, háblanos, Dios de la gloria. Ayúdanos a corregir lo deficiente, Señor amado. Ayúdanos a establecer principios claros en nuestro espíritu y en nuestro corazón, Señor amado. Gracias por tomar el control de los aires. Gracias por tomar el control del fluido eléctrico. Gracias por tomar el control, Señor amado, Rey de la gloria. Señor Todopoderoso, por tomar el control del internet y de todas las cosas, mi Padre glorioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. También saludamos aquí a los hermanos, a la hermana Blanca Flor que está conectada, la hermana Flor Peña de Osa, mi madre que está conectada, la hermana Diana Pérez está conectada, bueno, todos los que están conectados allí, los que nos han saludado. Bendecirlos a todos en esta mañana también, todos los que Dios los utiliza grandemente para bendecir este ministerio, que el Señor les multiplique, como dice la palabra, 100 veces más toda la bendición que ellos han podido dar para este ministerio. Dios los bendiga grande y poderosamente. Dios les guarde. ¿De qué venimos hablando? Simplemente para recordarles. Recuerde que estábamos estudiando Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? No prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y entonces mencionábamos que hay veces se hace la mitad de la tarea. Hay veces la persona dice, yo confieso el pecado, yo todos los días le confieso al Señor lo malo que hago, pero la pregunta es, ¿se aparta? Pero si la persona, no, es que esto es muy duro, es que no, la Biblia es clara, el que confiesa y se aparta. Y eso lo tenemos que tener claro, y colocábamos varios ejemplos. Es como el que está luchando con alguna adicción, con la droga, con la ira. Y si no se aparta, si no hace nada para tratar de no meterse en problemas, ¿cierto? El que tiene problemas con lo que ve. Si usted, y el Señor me permitía recordarle, si usted tiene un muchacho en la adolescencia, o si usted mismo, adulto, persona, si usted ve que el problema es que su hijo tiene un computador guardado en su habitación allí y usted ya lo vio viendo mujeres sin ropa, hombre, sáquele ese computador de allí, ayúdele a ese muchacho, porque si le deja ese computador ahí con internet, ¿cuándo se va a apartar de eso? Si usted le compró un teléfono celular, o si usted como adulto tiene un teléfono celular y aún todavía se meten, oiga, no, quítele el internet esa vaina y cómprese una flecha entonces para que evite la tentación de estar mirando esas cosas. Elimine a todas las personas que le mandan toda cantidad de porquerías que a veces no edifican. Pero, hermano, ver unos cristianos que tienen amigos mundanos y llega un mensaje y él no lo puede abrir porque es una vieja sin ropa, es un comentario, un chiste verde, ¿qué hace un hijo de Dios mirando una cosa de esa? Bloquee a esa persona. A mí una persona me dijo aquí en la iglesia, es que usted me bloqueó. Le dije, hermano, es que a mí no me gusta que me manden ese tipo de cosas. A mí no me gusta que me manden todo ese tipo de información. Si me ha de mandar cosas puntuales, escríbame con cosas puntuales. Y si no, yo lo bloqueo. ¿A mí qué me sirve tener una persona que me manda un poco de cosas ahí, que llenándome el teléfono tras de que no tiene espacio y llenándome de lo de espacio? Mi teléfono mantiene rascón apenas y me pone a mandarme un poco de videos, un poco de vainas ahí. Puede que sean útiles, pero, mano, es que por eso los grupos que tenemos aquí en la iglesia, tenemos de grupo de estudio, y yo solamente soy el que digo, mire, es para que estudie esto y escuche esto. Yo estoy en otros grupos. No, hermano, eso, la demora es que la predora sonríe y eso de ahí para mandan gente. Mire, ayer mandaron un mensajito por donde yo estoy estudiando y la gente contesta y el otro, una niña haciendo así, el otro saca la lengua, el otro aplaude. No, hermano, ¿cuándo no se va a llenar un teléfono en poco de cosas? Yo digo, pero todo eso que termina edificando, no, hermano, eso termina llenando ese teléfono. Cuando fui a ver el mensaje de la profesora, pues ya habían pasado como 30 mensajes mirando muñecos, caras, lenguas largas, un poco. Pregunta uno, hermano, lo que la persona no le edifica, ¿qué hace? Pues, hermano, tome decisiones. Si la persona tiene problemas para quedarse con lo que no es de él, pues entonces diga, bueno, no me dejen solo porque en cualquier momento yo me quedo con algo, pero tiene que tomar decisiones, porque si no se aparta, si el tema es una mala amistad y no se aparta de ella. Yo les comentaba lo que nos contó el pastor en días anteriores, meses anteriores, en una reunión de servidores que tuvimos, cómo él tuvo que cortar con una amistad que lo estaba haciendo a que él se volviera grosero. Y la esposa le dijo, es que usted se está volviendo grosero. ¿Y por qué se está volviendo grosero? Porque otra amistad, todas las palabras que el otro decía, el otro
las estaba aprendiendo. Y esto no es cuestión de que si es pastor o no. Usted está con personas groseras y la persona termina volviéndose grosera. Usted está con personas que les gusta pelear por todo y déle tiempito y verá. El que se agarra con... Sí, usted ande con personas iracundas y que se bajen del carro y sí, por cuántas y dígale cosas. Y así si la persona sea cristiana, de eso mismo se le pega. Entonces, si una amistad de esas a usted no le sirve, ¿qué hace andando con una persona de esas? ¿Qué hace? No le sirve a uno. Pero entonces usted lo puede confesar: sí, Señor, ayúdeme todos los días, que mira, a mí me gusta ver personas sin ropa en el celular. Bueno, hijo, ¿y qué ha hecho para apartarse? No, pues, no, yo no he hecho nada. ¿Ya eliminó al que le manda eso? No. ¿Ya eliminó ya bloqueó esa página? No. Y entonces, ¿cuándo se va a apartar? Pero la persona se escuda: no, es que Dios me entiende. No está diciendo la Biblia ahí que es que el Señor dice que se tiene que apartar, que se tiene que apartar para que alcance misericordia. Entonces, si la persona confiesa y no se aparta, tiene la mitad del terreno avanzado. Y si se apartó y no ha confesado, también tiene la mitad del terreno avanzado. Necesita que lleve el 100%. Amén. Para que la persona haga lo que tiene que hacer, para que la persona entienda lo que tiene que hacer la persona. Mire, mano, es como esto. Yo sé que más adelante el Señor me va a permitir explicarlo con más claridad. Es como de lo que estamos haciendo el ayuno. El ayuno, dice, es para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que se rompa todo yugo. Pero cuando habla de las obras de la carne, puntualmente, la Biblia lo que puntualiza en Romanos es: si vivimos por la carne, vamos a terminar muriendo. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. El que termina dándole muerte a una obra de la carne es el Espíritu de Dios. En el ayuno usted lo debilita, pero el que le da la estocada final es el Espíritu. Si no, no hay avance allí. Como esta espuma está como molestando. Si no, no hay avance allí. No hay manera de darle muerte a esa obra de la carne sino por el Espíritu. Porque la persona se puede meter, por decir algo, la persona puede tener la ira como una obra de la carne y dice: es que yo me meto para que esa obra de la carne, la ira, se me vaya. La ira es una obra de la carne y el único que puede darle muerte es el Espíritu de Dios. Él sí puede venir y coger y anularle esa obra de la carne, darle muerte. Eso dice la palabra en Romanos capítulo 8, si no me falla la memoria, versículo número 13. Pero ¿a dónde vamos con la enseñanza? En que la persona tiene que llegar y entender. Confiesa y se aparta. Si se apartó, tiene que confesarle al Señor también, porque a veces la persona se aparta pero a Dios no le ha dicho nada. Y pecado que no esté confesado, no lo olvide: pecado no confesado, pecado que no ha sido perdonado. Y si no ha sido perdonado, la consecuencia está allí. ¿Y cómo que la consecuencia está allí? Sí, claro. La consecuencia que trajo la ira está allí. La consecuencia que trajo el enojo está ahí. La consecuencia que trajo el adulterio está ahí. No se ha quitado, porque cuando se quita es cuando se confiesa y se aparta del pecado. Entonces, es importante que la determinación de Dios de castigar en los hijos está en Dios, para castigar la maldad de los hijos por la maldad de los padres. Y entonces, ¿qué nos dice aquí el Salmo 112? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿De quién la descendencia será poderosa en la tierra? Del hombre que teme a Jehová. El hombre que tiene temor de Dios. Dice: la generación de los rectos. Si tú y yo alcanzamos la rectitud en Dios, nuestra generación será bendita. Entonces, cambiémoslo. Si no hacemos lo recto, la generación de nosotros, ¿qué será? Es maldición.
Entonces es bien importante, dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Porque dice, bienaventurado, feliz, doblemente bendecido, la persona que teme a Jehová, que tiene temor a Dios. Todos los días pidámosle temor al Señor. Dame temor, Señor, dame temor de ir a pecar. Dame temor de ir a pecar. Dame temor de hacer lo malo. El Señor me ha permitido colocarles ejemplos a la iglesia. Yo digo, Señor, dígale, Señor, si en algo voy a hablar, que yo vaya a hablar de alguien que a ti no te agrade, Señor, que me coja temor, que me coja miedo ponerme a hablar de alguien que no esté, que yo vaya a levantar un falso testimonio, Señor, que me coja miedo a hacer una cosa que a ti te desagrade. Pero el temor de Jehová tiene que estar ahí, porque dice, bienaventurado el que teme. Pero como el Señor me permitía mencionarles, como en un tiempo lo que se enseñó es que al Señor se le tenía respeto. No, al Señor se le tiene miedo porque Él, de alguna manera, aunque es nuestro Padre, Él merece no solamente nuestro respeto, sino nuestro temor. Amén. Ahí dice, mire lo que dice acá. ¿Cómo dice el pasaje? Dice allí, bienaventurado el hombre que respeta a Jehová. Dice ahí, no. ¿Cómo dicen? Que tiene temor, que le da temor de fallarle al Señor, que le da temor pecar delante de Él. Porque el respeto se pierde o se gana. Pero cuando hay temor de Dios, el temor es temor. Hay miedo de la persona fallar. Bueno, avancemos. Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. ¿Ya lo encontró? Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y ¿quién más? Tu descendencia. Entonces aquí comienza el Señor a mostrar cómo está diciendo, es mejor que escojan la vida para que nosotros vivamos bien y nuestra descendencia también viva bien. Está mostrando de que a través de nosotros hay personas que se desprenden allí, que no solamente lo malo que yo haga me impacta a mí, sino que termina impactando la generación que sigue. Vaya conmigo a Éxodo 24 al 5. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos número 4 y 5. ¿Ya lo encontró? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres
sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el decálogo de los mandamientos dados a Moisés en Éxodo 20. ¿Qué está diciendo la Biblia? No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, ahora uno puede entender, cuando lee la Biblia, cómo un país como este, donde el Señor nos dio esa bendición de vivir, asume tantas consecuencias en las generaciones que estamos viviendo, por la carga de idolatría tan grande que se ha movido en este país. Ahora es que por la gracia del Señor, algo ha venido mermando cada año a través de las celebraciones paganas que se hacen en este país. Pero si hay un país, y yo sé que prontamente Dios dará la victoria total sobre este país, que desde Paraguachón en La Guajira hasta Leticia se hacen todo tipo de fiestas patronales, idolátricas, paganas, y todo eso, al santo fulano, al santo sutano, al de aquí y al de allá, al de turno y al que no está de turno. Y dice la Escritura, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que visita a Dios la maldad, y mira cómo ha tratado y tratan de sacar un país como el nuestro de la violencia, de la muerte, del narcotráfico, de la ilegalidad, de la corrupción. Y se da cuenta que tratan de arreglarlo por un lado y se desordena por el otro. Muertes todos los días, un tema incontrolable para el mismo gobierno nacional. Pero es Dios que visita la maldad, porque su decálogo dice, no te harás imagen ni semejanza de nada. Y entonces las naciones, las ciudades, los pueblos, los municipios, las aldeas, levantan ídolos. Y por eso usted ya va entendiendo por qué un municipio levanta un ídolo y después viene una situación natural y arrasa con todos, no deja ninguno. Ahí está la respuesta. La idolatría como pecado siempre hará que Dios visite esa maldad, que Dios visite la maldad de un lugar para con las generaciones que siguen. Yo pregunto, ¿seríamos o sería la gente que está viviendo actualmente la que levantó todos esos ídolos que están en las ciudades, en los lugares altos? No. Pero pregunte usted, ¿quiénes son los que terminan pagando toda esta situación que vive en las ciudades? Hubo alguien que levantó el ídolo y Dios dijo, listo, no hay problema. No hay problema. Pero deje que yo tengo 4 generaciones. Una generación según la Biblia son 80 años. Eso lo dijo David, los más robustos hasta los 80. Eso es una generación. Y dice, tranquilo, vea, yo tengo 420 años para saber en cuál generación levanto y voy ajustando lo mío. Pero lo que yo he dicho se tiene que cumplir. Amén. Entonces ahora páselo diferente a nivel, ya no es ciudad, páselo a la familia. Tatarabuelos entregados a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, al paganismo.
todo ese tipo de pecados. Y Dios dice, tranquilos, pecado que no confiesen, pecado que no ha sido perdonado. Y yo tengo hasta la 4ª generación para hacer los ajustes correspondientes. Pero de mí no se van a burlar. ¿Cuántos entendemos eso? Unos padres que murieron, abuelos que murieron, sin solucionar nada delante de Dios, le dejaron a su descendencia que seguía un problema. Y esta que tampoco confesó, le dejó a la que sigue otro problema. Y así, problema tras problema. Porque la Biblia lo menciona y dice, fuerte celoso que visito la maldad de los padres. ¿Sobre quién visita la maldad? Sobre los hijos. Sobre los hijos termina visitando la maldad. Se termina acabando eso. Se termina de alguna manera acabando la situación. ¿Y en qué termina? En que niños que no tienen nada que ver, nada, que es la indignación de la gente. Pero ¿por qué si esa criatura, mire, nació sin un pulmón, nació sin un piecito, nació sin esto, no nació? Ay, ¿dónde estará Dios? No, Dios dice en su palabra, yo visito la maldad. Yo visito la maldad. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Pero esa situación solamente cuando aquí podemos ver la situación de lo que está ahí. Por eso él le dice en el Deuteronomio 39 que les leía, le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, está determinado para las generaciones que sufran las consecuencias de lo bueno o lo malo que sus padres hicieron. Bueno o malo que los padres hagan, nuestra generación va a ser la beneficiada. ¿Cuántos podemos entender eso? Pero lo que los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hicieron es una consecuencia que está ahí. Es una consecuencia latente que está ahí. Escuche bien esto, el único que puede escapar de esta situación, a esa maldición, a esa herencia de los padres, es el que conoció a Jesucristo. ¿Cuántos nos alegramos por el Señor? El único que puede escapar de una situación como esa es el Hijo de Dios, el que aceptó a Jesucristo, el que camina por la fe. Es el único que a través de la confesión puede ir a reconocer ese pecado que no se ha confesado, de idolatría, de hechicería, de paganismo, de adulterio, de fornicación, todo lo que se han cometido por parte de nuestros antepasados, para que Dios perdone el pecado, corte la maldición y decida extender la bendición a nuestras generaciones venideras, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta por 1000 generaciones, dice la palabra, como lo leímos ahí en Deuteronomio 30, donde dice ahí, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el único que puede desligarse de una herencia de maldición es el Hijo de Dios. Pero si mi hermana, mi hermano, en algún momento usted encuentra personas que estén sufriendo el rigor de una maldición generacional, y usted hable con esa persona y, bueno, ¿y ese cáncer por qué? No, yo no sé, pero mi hermana también murió de cáncer, porque mi mamá también murió de cáncer, y mi abuela también lo mismo. Que usted se vaya dando cuenta que es algo que viene arrastrando. Es muy poco lo que el Hijo de Dios puede hacer ahí, aparte de presentarle al Hijo de Dios, que es el único que puede, cuando esa persona se arrepienta y confiese su pecado, puede cortar con esa maldición. Pero mientras la persona no esté dispuesta a apartarse de su pecado, eso ahí no hay nada. El pecado la va a alcanzar, y si ya fue la generación donde Dios determinó de que así fuese, no habrá nada que hacer. Solo el arrepentimiento sincero y la confesión delante del Todopoderoso. Amén. Entonces es importante, el que conoció a Cristo, y eso que él debe saber qué le corresponde y qué le pertenece como hijo de Dios.
Porque, hermanos, en esto hay que hacer esta claridad. Muchas veces el Hijo de Dios, él puede estar como Hijo de Dios, pero resulta que si él no tiene presente que a él le pertenece la sanidad, que la Biblia dice en Isaías 53:5, que por cuya herida fuimos nosotros curados. Si él no sabe que Jesucristo de Nazaret ganó por él la sanidad, y lo que estás arrastrando es una maldición que viene por herencia del papá, por herencia de la mamá, por herencia del abuelo, de la abuela, y no solamente en lo material, hermano, en lo económico también. Cuando el Señor me permitió comenzar, porque no he terminado, esto todos los días salen más cosas, con estos procesos de confesión delante del Señor hace unos años atrás, hermano, renunciar a tantas cosas que nuestros antepasados pudieron hacer, sobre todo en el tema de la economía. Cuánta ilegalidad, cuánto daño le hicieron a la gente, cuánta tierra robaron, cuántas maldades habrán hecho, y cuánto creyente afectado, pagando y llevando sobre los hombros la maldición heredada de los padres. Y la persona podrá decir, pero ¿por qué si yo ya acepté al Señor Jesucristo? Y la Biblia me dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que ahorita son hechas todas nuevas. Sí, claro, eso es real. Pero también es real la palabra de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerde lo que una noche mencionábamos en este lugar, cuando aparece un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido así ciego? La persona puede estar en Cristo, pero si él no sabe que tiene derecho a la sanidad y no ha hecho un proceso de confesión delante de Dios, de decirle, Señor, sí, como Nehemías, como Esdras lo hizo, yo y la casa de mis padres hemos pecado. ¿Y por qué decimos que nosotros? Porque cuando ellos pecaban, cuando ellos estaban en la idolatría, cuando ellos hacían lo malo, nuestros genes estaban en ellos. Nosotros somos el producto de algo más. Cuando esa persona peca y comete adulterio, mi padre comete adulterio, mi mamá comete adulterio, yo vengo de esos genes. Entonces imagínense el enredo cuando el Hijo de Dios viene y resulta que ese hogar es el segundo, el tercero, el cuarto, y pecan aquí y pecan allá. Hermano, lo que pasa es que el ignorar la palabra es lo que Dios viene a decir. Mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. No conoce uno las cosas para uno comenzar a hacerlas como es. Y hay mucha persona que lo viene arrastrando no es otra cosa sino maldiciones que vienen a la vida de la persona y no lo dejan avanzar. Entonces, el único que puede escapar de la situación, esa maldición y de esa herencia de los padres, es el que conoció a Cristo, y eso si él sabe lo que le corresponde y lo que le pertenece como hijo de Dios. Entonces, él sabe que le corresponde la sanidad, hermano. La sanidad es para el Hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, la persona como hijo de Dios, yendo a la presencia del Señor y confesando su pecado, como él ya se apartó, como él ya confesó el pecado, el Señor dice, yo retiro la consecuencia. Y ahora, después de retirada la consecuencia, la persona va por la sanidad y le puede decir, Satanás mentiroso, no tienes derecho a enfermar mi cuerpo, porque yo ya le confesé al Señor mi pecado. No tienes derecho por qué venir a enfermar, no tienes derecho por qué venirme a arruinar.
porque yo esto se lo confesé al Señor, y no tienes derecho. No tienes derecho legal a nada. ¿Cuántos comprendemos eso? Pero la persona muchas veces, como no conoce, se conformó a eso, a la ruina, a la escasez, a la miseria, al no hay. Y él intenta hacer cosas y él trata, pero es como si avanzara 2 pasos y retrocediera 4. Y resulta que lo que Dios está permitiendo a través del diablo es visitar una maldad que hicieron esos padres. Debemos dejar claro que podemos reclamar la libertad de esas maldiciones de los antepasados y la libertad de sus consecuencias. Y si él no lo entiende, siempre va a ser arrastrado por eso. Mire, aquí hablábamos del tema del problema de la ira. El problema de la ira tiene 2 fuentes, no lo olvide. O él viene por herencia de maldición, o él viene como rebelión. Rebelión es el que no, su papá es unas personas tranquilas, la mamá una mujer tranquila, el papá también un tipo tranquilo, de no problemas, pero él es iracundo, él es, o ella, sin que nadie se lo hubiera heredado. Eso es rebelión. Alguien que no le heredó, pero él asumió esa posición de ser fiero, de ser todo eso. Pero si resulta que la mamá era una mujer fiera, a la abuela no se le podía hablar, o a ese papá no se le podía hablar, porque todo era ira, rabia. Usted se imagina, ese papá murió y lo que hizo fue coger el balón y le pasó el balón al hijo, a la hija. Y como Satanás sabe bien a quién escoger de los hijos para depositar ahí esa maldad todavía que no ha sido confesada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese hijo o en esa hija se va a potencializar la ira. Se va a potencializar. Ya no va a coger, a arrancar de cero, sino que ya va a llegar como reforzada. Como que ya no es el que se aira, sino el que tira las cosas. Ya no solamente es el que aira, sino el que le pega a otro. Ya viene ahí potencializada. Y uno lo ve en este proceso en el que estamos, de esto que se le está aplicando a la iglesia y de que usted está aprendiendo. Hermano, uno lo ve cuando tiene los niños pequeños. Usted debe haberlos identificado ahorita que sus hijos están más grandes. Pero le decía yo aquí a la iglesia, yo me aterro con mi hijo Mateo. Cosas que yo hacía en lo oculto para que no me vieran, él ahorita las hace delante de todos y no le da pena. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu de Dios? Ese es un problema de algo que tú no has confesado. Cuando los hijos hacen cosas que avergüenzan a los padres, es porque son cosas que uno pasó por alto y en ellos, como ellos son un pedacito de uno, entonces ellos se les deposita el enojo, la ira, la irresponsabilidad, todo. Por eso la gran responsabilidad que tienen los padres y el impacto que tiene, si aún todavía lo que hay dentro de la iglesia, los abuelos, uy hermano, tienen una capacidad para desatar largas generaciones, pero son ellos mismos los que se tienen que comenzar a corregir. Porque hermanos, hay veces esa generación de abuelos, la que está hoy, con el respeto de mis hermanos y de mis hermanas y de los que no vinieron, pero hay unas abuelas con unos problemas de ira tan impresionantes y después dicen, pero ¿qué será que a mi hijo no se le puede hablar? Pues si a ella tampoco se le puede hablar, ¿cómo se le va a abrir a esa criatura? ¿Y qué será de ese nieto? ¿Qué será de esa nieta? Peor. Entonces, hermano, hermana, si uno no entiende que si uno estando en vida no se corrige y no le da muerte a esas obras de la carne y no lleva el proceso de confesión para decirle, Señor, he pecado,
soy una mujer iracunda, soy un hombre irresponsable, soy esto, soy aquello, yo y la casa de mi padre pecamos en esto, quiero que retiren la consecuencia y que mis hijos y que mis nietos no lleven más la consecuencia que yo les heredé, sino que ya esa abuela o ese abuelo se levantó un día, pues ustedes ya me conocen cómo soy yo, y así me vendrán a morir. Pues allá lo que lo espera es una prisión de oscuridad por necio. Porque la ira es una obra de la carne y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermano, uno tiene que entender, tiene que metérsele en la mente que el Señor necesita gente santa y sin mancha delante de Él. Pero uno tiene que corregir, porque uno no solamente la está embarrando para uno les está dejando a los hijos un problema y les está dejando a los nietos un problema mayor. Pero si un abuelo, una abuela, un hijo, una hija que ya lo entendió que es un hijo de Dios y se levanta a cortar con la maldición, lo va a poder hacer. Pero si no, si dice no, pues yo aguanté hambre, pues que mis hijos también aguanten hambre, no se preocupe que para allá van. ¿Cuántos entendemos eso? Pero esa es la realidad. La Biblia dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría es aborrecimiento para con el Señor. Cualquier pecado y obra de la carne es aborrecer al Señor con el pecado que se cometa. Entonces, es necesario entender eso. Pero si él no entiende, si el cristiano, el Hijo de Dios no entiende, él va a ser arrastrado por eso. El pecado lo va a llevar cautivo, lo va a llevar y lo va a tener ahí, hermano. Haga el ejercicio, yo lo estoy haciendo. Como mi hijo se está levantando hasta ahora, yo no sé si el Señor me está permitiendo, pero yo lo veo. Y yo le veo actitudes a él. Y me veo reflejado en él. Digo, Señor, esto no lo he llevado delante de ti, me falta llevarlo. Si usted que ya tiene sus hijos grandes y dice, yo no sé este muchacho por qué fue tan irresponsable, ¿a quién saldría? Y el uno se echa la culpa al otro, pero no sé qué, no se echa la culpa más. Vayamos delante de la presencia del Señor y confesemos ese pecado. Digámosle, sí, Señor, yo y la casa de mis padres. ¿Cuáles pecados? Los que aquí el Señor nos trinó como 3 veces con las obras de la carne. Todo lo que se le venga a la mente. Adulterio, fornicación, hechicería, brujería, paganismo, todo lo que humanamente una persona puede cometer como pecado, para que uno deje de cargar las consecuencias y desate esa generación tan irresponsable que muchas veces vino al mundo. Y ahora ya el Hijo de Dios entiende y dice, vea tan raro, esta hija lo más de bien, y este hijo, uy, qué irresponsabilidad tan grande con ese muchacho. Salió tan diferente a la hermana. No salió tan diferente a la hermana. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que Satanás sabe a qué alma llegar para dañar más ligero. Él sabe en dónde poner y dónde hacer y tomar derecho a través del pecado y dañar esa vida. Y así lo mismo lo vas a ver en los nietos. Que el nieto es bien. Uy, pero esa nieta es irreconocible. ¿Sí lo podemos comprender? Pero la persona cuando no entiende va arrastrando, y hasta que alguien no se levante y corte con eso, ahí van a seguir arrastrando toda la consecuencia del pecado. Porque el único que perdona pecados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero si no se confiesa, ese pecado no ha sido perdonado. No es libre el que recibió al Señor y ya. No es libre. Él necesita ir creciendo e ir entendiendo la palabra. Mire, cuando uno lee la Biblia, uno ve los discípulos. ¿Y quién les enseñó a los discípulos que una persona podía nacer ciega si pecaban los padres? ¿Quién le enseñó? Ellos tenían el decálogo. Ellos sabían que nadie nacía siendo ciego, sino porque habían cosas por solucionar. El judío lo tenía totalmente muy claro. Por eso ellos le preguntan al Señor, bueno, ¿y este quién? Aquí de quién es el pecado.
¿De quién es el pecado? ¿Quién lo cometió? Y por eso, si ellos lo identificaron así, imagínese usted como hijo de Dios, como hija de Dios, después de toda esta serie que vamos a ver, cuando usted va y vea una niña con síndrome de Down, un niño que tiene esto, un niño que no le sirvió un pulmón, un niño que... Usted podrá decir, no a manera de juzgar, pero sí a manera de discernimiento, podrá decir, ¿y este pecado quién lo habrá cometido? Porque cuando el pecado llega a tal nivel, Satanás tiene derecho a dañar el embrión. Dios no manda a un niño sin un brazo. No. Dios no manda a un niño sin el corazón que no le sirva bien. No. Dios no manda a un niño para que no le sirva el cerebro, para que le venga como muerto. No, Dios no hace eso. No. Pero el derecho legal que le da el pecado hace que esa criatura sea ahí. Más adelante le voy a ampliar con la ayuda del Espíritu Santo cómo una persona, cuando él antes de Cristo cometió o participó o se congració o ayudó o financió a que otra persona abortara, cómo ese derecho legal se activa. Y aún hay personas, mujeres que, ¿qué será? Quedan en embarazo, el bebé se prende 2 o 3 meses y ¡puf!, se viene. Ay, pero es que no, esa matriz no se pega nada. No, es el derecho legal de muerte que tiene ahí. Y embrión que se prende en esa barriga, embrión que se desprende. ¿Sabe cuándo se va a cortar? El día que alguien le diga al Señor, o ella misma, porque a veces las mujeres en su edad juvenil abortaron, y ya cuando crecieron y maduraron y ahí sí quieren tener familia, está la cuenta de cobro sin pasar y dicen, ahorita como quiere es la hora de pasar mi cuenta de cobro. ¿Conoce usted de pronto algún caso que se le venga a su mente? De eso lo que hay son por multitudes de personas que hoy en día la matriz cerrada, ya a ella le sacaron uno que otro, ya no tiene ovario, ya no tiene, o le han extraído todo ya. El pecado, cuando no se confiesan, está latente delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos entendemos eso? No es libre el que recibió al Señor y ya, es libre el cristiano que se entera qué es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para hacerlo parte de su vida. Jesucristo ganó para mí esto y yo no voy a descansar hasta que yo sepa que eso me pertenece a mí como hijo de Dios. Pero no me puede pertenecer a mí, la sanidad no me puede pertenecer a mí, la libertad financiera no me puede pertenecer a mí, hasta que yo entienda que yo tengo que ir y reconocer que tal vez, que quizás, que de pronto, que lo más seguro es que mis generaciones anteriores cometieron pecados que no han sido confesados. En la parte económica, robaron a alguien, le quitaron a otro un pedazo de tierra, mataron por robarle a otro y hicieron 50,000 cosas. Después de este tema, con la ayuda del Señor, cuando veamos un tema acerca de la herencia que nos va a unir con este tema, se va a dar usted cuenta cómo aún cuando alguien reclama una herencia, viene con toda. Peleó por la herencia de la mamá, le viene con toda. Le viene lo económico, le viene con el cáncer, le viene con todo. Herencia es herencia. ¿Cuántos entendemos? Es que a mí no me gustaba y no solamente la platica, pero la enfermedad de mi mamá y no. Bueno, no. ¿La herencia se recibe toda o no se recibe ninguna? Pero bueno, no me adelanto, eso se parte de otros días. Es libre el cristiano que se entera qué es lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario para hacerlo parte de su vida y para creer en ello y confesar que es libre de las maldiciones que vinieron de sus padres. Usted lo confiesa y se declara libre. Usted fue y se puso delante de la presencia de Dios, Señor, cometimos esto, cometimos aquello.
Yo aquí les compartí en una oportunidad, me puse a listar las obras de la carne, 80 me salieron a mí, 80. Y es lo que me tuve que detener porque no tenía más tiempo, pero si me hubiera seguido escribiendo cosas, ya el listado va más largo. Pero después de que ya uno renuncia y se desata de toda maldición. Entonces cuando viene a quererlo afectar, dice no, este pecado ya está confesado, no tiene por qué tocar ni a mí ni a mi generación. Pero ¿sabe cuál fue la situación? Y esta mañana el Señor me lo recordaba, que le hizo tanto daño a la iglesia en Cristo Jesús. Es que la iglesia durante muchos años, cuando no habíamos llegado al conocimiento de Cristo, fuimos enseñados a ir a pedirle perdón a un hombre. Entonces, el cura del pueblo, el cura del barrio, el cura de la ciudad, la gente iba y le decía, perdóneme. Pero no es que la gente en la ignorancia le dice a él que lo perdone, pero el único que redime el pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él ya no dejó mediadores, el único mediador es él. Por eso, hermanos, no me cansaré de decirle, el objetivo que juntamente con mi esposa hemos traído es tomar la iglesia que hay aquí, más los que van a venir, y llevarlos a Jesucristo de Nazaret para que ella y él entiendan que a través del Espíritu Santo tienen cercanía con él y no lo lleven a un hombre, porque un hombre, hermano, es que la iglesia cristiana se volvió, y perdóneme lo que digo, no lo hicieron porque quisieron, es que el ser humano abandonó el Espíritu de Dios y terminó en eso. Mire, póngame cuidado. Cuando en el Antiguo Testamento se utilizaba el sumo sacerdote, que era el único que se podía entrar al lugar santísimo, y si entraba en santidad, él salía y le decía al pueblo, Dios los ha perdonado por un año. Y ahí sí todo el mundo podía traer el corderito porque ya Dios los había perdonado. La iglesia primitiva, cuando Jesucristo fundó la iglesia en Hechos de los Apóstoles, la iglesia no dependía del hombre, dependía del Espíritu de Dios. Así era que la iglesia dependía del Espíritu de Dios. Solo dependía del Espíritu Santo para guiarla, para todas las cosas. Y cuando la iglesia se divide en lo que hoy en día es conocido como la iglesia tradicional y la iglesia en Cristo, el Hijo de Dios perdió la conexión total con el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué terminó? Terminó en el que él, ante una dificultad, en vez de preguntarle al Espíritu de Dios, él terminó yendo, como en la iglesia tradicional, a llevarle las situaciones a un hombre. Lo mismo que en la iglesia tradicional. Y entonces ese hombre se enseñoreó y resulta que puso a depender toda la iglesia. Lo puso a depender de él. Y por eso hay hombres que cogen y están en una misión X, Y o Z y se van y se llevan todas las personas que no son de ellos, pero se lo llevan. ¿Y sabe por qué hace? Porque la persona dice, pastor, ¿y usted para dónde va a coger? Para coger detrás suyo. Pregunto, ¿será que esa persona la enseñaron a depender de Dios o a depender de un hombre? A depender de un hombre. Y aún el día que ese hombre no está, eso es un caos. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor con lo de la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero el Hijo de Dios tenemos que conducirlo de la mano del Espíritu Santo, a decirle, venga, conéctese con el Señor, conéctese con Dios, conéctese con Él, con el que sabe toda la información, conéctese con Él. Hermanos, la iglesia tiene que dejar de depender del hombre, tiene que dejar de depender del hombre.
Lea usted Hechos de los Apóstoles cuando usted tenga tiempo en su casa y verá si la iglesia dependía de un hombre. No, la iglesia dependía del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo decía a quién se enviaba, a quién no se enviaba, cómo trabajaba con las personas. Aún desde los que servían a las mesas tenían que ser llenos del Espíritu de Dios. Los apóstoles no tenían tiempo para estar atendiendo a toda esa cantidad de gente. Ellos se dedicaban a predicar la palabra. Pero la iglesia primitiva en su primer siglo se dedicó a ser guiada por el Espíritu de Dios. Como es lo que Dios quiere, que la iglesia vuelva a ese mismo modelo y ya no dependa más del hombre. No dependa uno como escuchar a la persona, fue que estuve ante tal pastor y tal pastor me engañó. Él me dijo que estaba bien y mentira que estaba mal. No, para que la iglesia no sea más engañada. No. La iglesia, cuando depende de un hombre, tiene grandes posibilidades de ser engañada. Cuando la iglesia depende del Espíritu de Dios, tiene cero posibilidades de ser engañada. ¿Cuántos entendemos eso con claridad? Eso es bien importante, hermano. De que la iglesia, por eso es que hay veces a uno le cuesta ir a decirle adelante del Señor y confesarle el pecado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se trae una marca de habérselo confesado y habiéndole pedido perdón a un hombre. Y entonces cuando usted escucha a algunos hermanos, ay no, es que Dios antes me ayuda, yo con todo lo malo que he sido, con todo lo malo que fui, bueno, pues si ha sido muy malo, ya le fue y le confesó al Señor, ya le confesó su pecado. No, yo pedí perdón. No, vaya, confiese el pecado, que es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Pero la persona se recrea en su pensamiento de lo malo que hizo y no le ha confesado al Señor todo lo perverso que ha podido hacer él y sus generaciones anteriores. Pero por temas de tiempo dejemos ahí, amén. Pero vamos arrancando, vamos comprendiendo, sí. Ahí vamos avanzando. Bueno, aquí quedé. Lo del jueves también está muy bueno, no se lo vaya a perder. Pongámonos sobre nuestros pies y le oramos al Señor para que usted, con estas puntadas que el Señor nos comienza a dar aquí, usted comience a ir delante de la presencia del Señor y a contarle, hermano. No le niegue nada al Señor, comienza a decirle: Señor, yo y la casa de mis padres pecamos. Señor, no en vano yo cargo con este lastre de esta enfermedad, con esta situación. Con esta situación Hermano, es que aún hasta para pedir perdón, sabe que la persona a veces quiere pedir perdón pero no puede, porque una herencia de maldición lo arrastra. Yo no sé si ustedes estaban el día que el Señor me permitía comentarles. Mire, son tantas las cosas de la herencia que hay veces los antepasados, esta familia se peleaba con la del frente y duraban años peleados. Y lo que hacían eran dividir las familias. Y se murieron esos abuelos odiando a medio barrio. Y ahora está en la tercera y cuarta generación, en la tercera, en la segunda generación. Y dice la persona: pero ¿qué será que no puedo perdonar? ¿Qué será que cualquier cosa que me hacen me duele tanto que me la hagan? Revise eso. Revise eso. Preguntémosle al Espíritu de Dios si es que por ahí hay algo que le impide. Por eso es que en esto hay tanto que decir. Para pedir perdón, para creer. El Señor Jesucristo dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. Unos papás bien incrédulos, ¿qué le pueden poner a esa hija? Esa pobre, mejor dicho, hizo la oración de fe de milagro. No puede, porque tiene una carga de incredulidad, porque estuvo enseñado siempre a ver allí el ídolo. Y tiene una carga de duda, de que es que si no lo ve, si no lo toca, si no lo coge. Porque eso se enseñó y fue una herencia que se dejó allí. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha hecho libres y tenemos derecho a la libertad que Él ganó por nosotros en la cruz. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Creador divino del cielo y de la tierra. Padre, yo te alabo y te bendigo y te venero, Rey de la gloria. Señor, hoy reconocemos, Señor amado, que las situaciones que vinieron a nuestra vida
Vinieron porque tu palabra dice que tú visitas la maldad de los padres sobre nosotros, hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen, Señor. Padre, yo juntamente con la iglesia que está aquí, aún con los que no vinieron, con los que están en las redes, con los que no se pudieron conectar hoy, pero sé que lo van a hacer por tu ayuda, Espíritu Santo, un día. Señor poderoso, Dios de la gloria, Señor, no queremos cargar más con maldiciones generacionales, no queremos cargar más con situaciones de pecado. Señor, hoy reconocemos delante de tu presencia, mi Dios amado, que necesitamos, Señor, venir delante de ti y confesar nuestro pecado, Señor. Declarar que sí, que nosotros somos culpables de lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Porque sí, Señor amado, yo y la casa de mis padres hemos pecado, porque yo estaba en esos genes cuando ellos pecaban. Yo estaba en esos genes cuando ellos robaban, cuando ellos mentían, cuando ellos hacían cosas deplorables delante de ti, cuando ellos aborrecían tu nombre, Rey de la Gloria, aborrecían tu palabra. Sí, mi Dios amado, ¿cuántos de nuestros familiares aborrecieron el Evangelio, mi Padre Celestial? Y tú, oye, Señor bendito, estás pasando la cuenta de cobro, Señor amado, por todas esas cosas, Señor amado. Hoy reconozco delante de tu presencia, Señor amado, porque me quiero apartar y porque quiero firmemente, mi Padre Celestial, que ni mi hijo, ni mis nietos, ni mis bisnietos, ni ninguna generación de aquí en adelante cargue con ningún lastre más, Señor amado. Padre, hoy me levanto delante de ti con esta tu iglesia a decir, Señor amado, vamos a cortar con esto, vamos a cortar con esta maldición, Señor amado. Pero lo que es tu benevolencia y tu gracia y tu amor y todo lo que tú ganaste, mi Cristo, de la cruz del Calvario por nosotros, lo vamos a disfrutar, lo vamos a recibir y nos vamos a gozar de ver tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo el Señor.